¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad? No el aburrimiento de esperar el elevador y sacar el teléfono. No el aburrimiento de 2 segundos antes de poner una serie. El aburrimiento real. El silencio real. El momento en que tu mente no tenía nada que consumir y tenía que generar algo por sí sola. Si tienes que pensarlo más de 3 segundos, ya tienes el problema que vamos a resolver hoy. Tu cerebro está frito. No como insulto, como diagnóstico neurológico. Y lo peor no es que estés distraído, lo peor es que ya no lo sientes como un problema, porque cuando el daño es progresivo y constante, se convierte en tu nuevo normal. La incapacidad de concentrarte más de 2 minutos se siente como personalidad. La necesidad de estímulo constante se siente como preferencia. La imposibilidad de estar en silencio se siente como energía. No es ninguna de esas cosas, es regulación dopaminérgica destruida. Y hoy vas a entender exactamente qué significa eso, por qué ocurrió y cómo revertirlo en 24 horas. Empecemos con la neurociencia. La dopamina no es la hormona del placer. Ese es el error más extendido sobre el cerebro. La dopamina es la hormona de la anticipación, del deseo, del movimiento hacia algo. Cada notificación que recibes libera una pequeña dosis de dopamina, no porque el contenido sea valioso, sino porque hay algo nuevo, algo inesperado, algo que podría ser importante. El cerebro evolucionó para responder a la novedad porque en el entorno primitivo, la novedad significaba peligro o recompensa. Ambos eran críticos para la supervivencia, pero el cerebro primitivo nunca fue diseñado para recibir novedad cada 8 segundos durante 16 horas seguidas. Lo que ocurre cuando eso pasa tiene un nombre técnico: down regulation de receptores dopaminérgicos. Funciona así. Cuando el cerebro recibe dopamina de forma masiva y repetida, los receptores que la capturan empiezan a reducir su sensibilidad. Como cuando entras a una habitación con un olor fuerte y al cabo de 10 minutos ya no lo percibes. El sistema se adapta al exceso, reduciendo su respuesta. El resultado es devastador y silencioso. Las actividades que antes generaban satisfacción dejan de generarla. Leer un libro durante 1 hora se siente imposible. Mantener una conversación profunda sin distraerte se siente agotador. Trabajar en un problema difícil durante 40 minutos continuos se siente como tortura. No porque seas débil, no porque hayas perdido inteligencia, sino porque tus receptores dopaminérgicos están tan habituados al estímulo rápido que el estímulo lento ya no los activa. Y aquí está la trampa más cruel del sistema. Cuanto más estimulación barata consumes para sentirte bien, más se degrada la capacidad de sentirte bien con cualquier cosa que valga la pena. El scroll infinito no te satisface, pero tampoco puedes parar, porque parar significa enfrentarte al silencio, y el silencio, para un cerebro con receptores degradados, se siente literalmente como privación. Brian Tracy lo vio desde otro ángulo, sin el lenguaje de la neurociencia, pero con una precisión brutal. Eres lo que piensas la mayor parte del tiempo, y puedes elegir tus pensamientos. Lo que Tracy estaba describiendo no era optimismo, era disciplina de input, control deliberado de lo que entra en el sistema, porque lo que entra en el sistema determina qué puede salir de él. Un cerebro alimentado con estímulo constante y superficial no puede generar pensamiento profundo, no por falta de inteligencia, por falta de silencio donde ese pensamiento pueda formarse. Entonces, ¿qué hace el ayuno de dopamina? El ayuno de dopamina no significa no sentir nada, no significa sentarse en el vacío durante 24 horas mirando la pared. Significa eliminar deliberadamente las fuentes de estimulación artificial de alta frecuencia, para permitir que los receptores dopaminérgicos recuperen su sensibilidad. Cuando dejas de bombardear el sistema con dopamina barata,
dos cosas ocurren en el cerebro. Primera, los receptores que habían reducido su sensibilidad empiezan a regularse hacia arriba. El proceso comienza en las primeras horas y se acelera entre las 12 y las 24 horas de reducción de estímulos. No necesitas semanas. El cerebro responde mucho más rápido de lo que crees cuando le das las condiciones correctas. Segunda, la red neuronal por defecto se reactiva. La red neuronal por defecto es el sistema que se activa cuando no estás procesando estímulos externos. Es la red de la introspección, la creatividad, la resolución de problemas en segundo plano, la formación de identidad narrativa. En un cerebro constantemente estimulado, esa red nunca se activa, nunca tiene la oportunidad de operar, y con ella, desactivada, el pensamiento creativo desaparece. La capacidad de planificar a largo plazo se deteriora. La sensación de saber quién eres y hacia dónde vas se vuelve confusa. El silencio no es ausencia de información, es el estado en que el cerebro más importante trabaja. Ahora el protocolo, 24 horas. No como castigo, como cirugía. Las primeras 2 horas son las más difíciles. El cerebro va a buscar su estímulo habitual con la misma urgencia con que busca agua cuando tiene sed. Vas a sentir el impulso de revisar el teléfono. Vas a sentir incomodidad, aburrimiento real, una inquietud sin nombre. Eso no es señal de que algo está mal, es la señal exacta de que el proceso está funcionando. Es el sistema de recompensa recalibrándose. Lo que haces en esas primeras 2 horas determina todo lo que sigue. Sin redes sociales, sin contenido de video, sin música de fondo constante, sin podcast mientras haces otra cosa, sin scroll de ningún tipo. Lo que sí puedes hacer y debes hacer: caminar, sin auriculares, sin destino específico, con los sentidos dirigidos al entorno físico. El cerebro, en ausencia de estimulación digital, empieza a procesar con los sentidos que lleva meses ignorando. La textura del suelo bajo los pies, el sonido del viento, la temperatura del aire, el movimiento de las cosas a tu alrededor. Eso no es meditación, es reconexión sensorial básica y activa circuitos que el scroll infinito tiene completamente dormidos. Escribir a mano, sin estructura, sin objetivo de productividad, solo vaciado, lo que sea que aparezca, pensamientos sin terminar, preguntas sin respuesta, imágenes mentales, palabras sueltas. La escritura manual en silencio activa el córtex prefrontal de una forma que ninguna pantalla activa. No porque sea antigua, porque requiere lentitud deliberada, y la lentitud deliberada es exactamente lo opuesto de lo que destruyó los receptores. Leer, pero no cualquier cosa, algo que te cueste, algo que requiera relectura, algo que no puedas consumir pasivamente. La resistencia cognitiva del texto difícil es el equivalente del entrenamiento de fuerza para los circuitos de atención sostenida. Estar en silencio, sin agenda, sentado, sin teléfono, sin pantalla, sin música, solo tú y el tiempo pasando. Las primeras veces van a durar 3 minutos antes de que la incomodidad sea insoportable. Eso está bien, 3 minutos hoy, 5 mañana. El umbral de tolerancia al silencio es exactamente eso, un umbral. Se entrena. ¿Qué ocurre después de 24 horas? El foco vuelve, no completamente, no para siempre si vuelves a los mismos hábitos, pero vuelve lo suficiente para que notes la diferencia entre cómo pensabas ayer y cómo piensas ahora. Las ideas vuelven, el tipo de pensamiento que no interrumpes porque estás mirando el teléfono, el tipo que aparece en la ducha, caminando, cocinando, el pensamiento que nadie te pone delante porque surge de adentro, no de una pantalla. La tolerancia al esfuerzo sube. Lo que antes parecía imposible sostener durante 40 minutos,
empieza a sentirse posible, porque el sistema de recompensa dejó de comparar ese esfuerzo con el estímulo inmediato del scroll, y sin esa comparación, el esfuerzo pierde la mayor parte de su resistencia. Y la calma, una calma que no es pasividad, es la calma del cerebro que dejó de procesar emergencias artificiales y empieza a operar desde su estado de referencia natural. Brian Tracy describió el poder de seleccionar los inputs de la mente con una frase que cobra otro significado cuando la lees desde la neurociencia. Alimenta tu mente con ideas, conocimiento y filosofía positiva todos los días. Alimenta, no consumas. Hay una diferencia fundamental entre alimentar y consumir. Alimentar es un acto deliberado, consciente, selectivo. Consumir es pasivo, reactivo, sin criterio. El ayuno de dopamina no es un truco de biohacking, no es una tendencia de productividad, es el acto más básico de respeto que puedes mostrarle al órgano más importante que tienes. Tu cerebro fue construido para pensamientos profundos, conexiones complejas, creación sostenida y silencio fértil. No para 8 segundos de contenido seguido de otros 8 segundos de contenido diferente durante 12 horas al día. La pregunta no es si puedes hacer 24 horas sin estimulación digital. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por seguir sin hacerlo? Porque cada día que pasa con los receptores degradados es un día que piensas por debajo de tu capacidad real, un día que no produces lo que podrías producir. Un día que no eres quien podrías ser. El silencio no es vacío. Nunca lo fue. Es el único lugar donde el cerebro puede escucharse a sí mismo. Y un cerebro que no puede escucharse, no puede construir nada que dure. Diseña tu mente, domina tu vida. Nos vemos en la forja.